Somos Restauración a las Naciones, una congregación enamorada de Dios y de su obra, que ama el servicio y ver almas restauradas y enamoradas del Padre. Por más de 17 años, Restauración a las Naciones ha desarrollado un ministerio que está impactando Colombia y naciones aledañas, levantando pastores e iglesias bajo el temor de Dios y sus principios e impulsando ministerios que han cruzado fronteras, llevando la palabra de salvación con sus dones y talentos. Bienvenidos a nuestro servicio. Vamos a entrar en la palabra. Le invito que abra su Biblia en esta noche en Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. ¿Listo? Dice el texto lo siguiente. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de tus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de la que les envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Diga conmigo: porque yo soy Jehová tu sanador. En la Nueva Versión dice ese mismo texto: les dijo: yo soy el Señor, su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes, mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud, dice en esta versión. Yo soy el Señor que les devuelve la salud. En la Reina Valera dice: porque yo soy Jehová tu sanador. Amén. Yo soy Jehová tu sanador. Qué bueno, qué interesante. Vamos a mirar un poco este texto y quizás algunos versículos más de la Escritura para sopesar, fortalecer lo que quiero hablarles en esta hora. Y es que el tema que quiero trabajar con ustedes es que está en la voluntad de Dios que seamos sanos. Está en la voluntad de Dios que usted y yo seamos ¿qué? Sanos, ¿verdad? No está en la voluntad de Dios que nosotros, la humanidad y sobre todo su iglesia, su pueblo, habite en enfermedades. No está en el corazón de Dios. Pero usted dirá: entonces, ¿qué pasa con las enfermedades que nos han tocado? Hay algunos motivos, quizás, que es bueno saberlos. Sí, las enfermedades y los problemas siempre van a tocar nuestras vidas. Las enfermedades y los problemas o las aflicciones, para redondearlo de esta manera, siempre estarán en cualquier extracto social, tenga dinero o no tenga dinero. El cáncer puede tocar a un mendigo como puede tocar al magnate más rico de esta tierra. Aló. La enfermedad puede tocar al de piel morena como al de piel blanca. Puede tocar al intelectual como al ignorante. Así que no existe ningún extracto, ni color de piel, ni ningún tipo de país donde no hayan enfermedades. Es bueno que miremos con atención esto. Dios sale con el pueblo de Israel y luego de convertirle las aguas amargas, las aguas de Mara, en aguas dulces, entonces
Dios hace tremenda promesa al pueblo de Israel. Promesa que aún se mantiene para su pueblo, para su iglesia. Sin duda alguna usted ha escuchado algún adagio que dice aún los médicos también se enferman. Y hemos visto médicos que han muerto entregando su vida por causa de toda esta pandemia. Uno se pregunta entonces, ¿dónde está Dios? Quizás algunos dicen, Dios no existe. Si Dios existiera, entonces no estaríamos así. El Señor fue muy claro al decir al pueblo de Israel: si oyeres hoy atentamente la voz de Jehová tu Dios. Oír atentamente. Y una manera de oír atentamente la voz de Jehová nuestro Dios es a través de la palabra. Es a través de las Sagradas Escrituras. Si usted quiere que Dios le hable, ahí están las Sagradas Escrituras. Pero no solamente oír atentamente la voz de Dios. Dice, e hicieres lo recto delante de los ojos, o lo recto delante de sus ojos. Entonces empecemos a preguntarnos desde ya, ¿la humanidad está haciendo lo recto delante de sus ojos? En este momento nuestro país está viviendo una serie de comentarios por un juez que bajo su conciencia, el derecho a su conciencia, él hizo lo recto. Para otros eso es incorrecto. Y esto se ha generado y se ha volcado la prensa, los senadores y un resto de personas. Pero el tema aquí está en que no es qué le parece a usted que es recto o qué me parece a mí que es recto, porque entonces cada quien va a empezar a mirar qué es recto según su corazón, ¿cierto? Y lo que usted vea recto para el otro no será recto. El tema no está en que haga yo lo recto conforme a lo que yo crea. Es parte diciendo, si dieres o oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. Entonces aquí es donde lo que es recto para nosotros, para Dios es incorrecto. Y lo que para nosotros es correcto, para Dios es incorrecto. Aquí es donde yo tengo que empezar a dar claridad a la situación, a mi caminar, a mi proceder. Entonces, si hacemos lo recto delante de sus ojos, evaluémonos cada uno de nosotros si realmente estamos haciendo lo recto delante de los ojos de Dios. Yo no me diga usted a mí que lo está haciendo o de qué manera, es usted y Dios. ¿Recuerdan aquella ocasión cuando la mujer que fue llevada en pleno acto del adulterio para que fuese apedreada? Entonces la palabra del Señor a la multitud es: si alguno está libre de pecado, que lance la primera piedra. Pero esas palabras tocaron la conciencia de las multitudes, porque se dieron cuenta que aunque no practicaban lo que esta mujer practicaba, allí habían mentirosos, ahí habían ávaros, ahí habían idólatras, ahí habían chismosos, ahí había de todo un poco. Así que cada quien tiró la piedra y volvió y dijo: permisito, permisito, me voy por este zaguancito. ¿Cierto? Entonces, ok, si dieres, luego de hacer lo recto delante de los ojos de Dios, dice, y dieres oído a sus mandamientos. Existen mandamientos de hombres y existen los mandamientos divinos. Los mandamientos divinos no pueden ser revocables, son sempiternos, permanecen. No matarás, no adulterarás, no darás falso testimonio, no tendrás dioses ajenos, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni tampoco el burro, la burra, el asno, el caballo, lo que tenga.
Hablemos en este caso, pues no tenemos burra, pero no codiciarás el carro del hermano, ni la cicla del hermano, ni la moto del hermano. Y el que tenga burra, pues tampoco codiciero. Y siguen allí los mandamientos. No adulterarás. ¿Cierto que sí? Entonces, ok. El Señor fue muy claro a soltar una promesa. No depende de Dios. Partamos de este primer punto porque muchos dicen entonces, ¿por qué estoy enfermo? Partamos de este punto. ¿Por qué me tocó la enfermedad? Partamos de esto y evaluémonos. ¿Estamos viviendo como el Señor pidió? Esto es lo que el Señor habla para luego decirles, mire, guardares todos sus estatutos. Ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios. ¿Qué enfermedades envió Dios a los egipcios? Piojos, úlceras. ¿Qué más? Langostas, ranas. ¿Qué más? Bueno, por tener tapaboca no los escucho. ¿Cómo? Lepra. En fin, el agua fue contaminada, ¿cierto? Dios dice, ninguna de estas enfermedades, dice, de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Pues amén y gloria a Dios. Pero resulta que en el transcurrir de los 40 años, esos que recibieron esa palabra, todos murieron en el desierto. Murieron de diferentes plagas. Algunos murieron por mordedura de serpientes ardientes, otros murieron por sed, otros murieron por rebelión. Se abrió la tierra y se los tragaba. Otros, bueno, los que se rebelaron, los que dijeron no podemos conquistar la tierra, murieron de pestes. La pregunta es, ¿qué pasó? Dios dijo, yo soy su sanador, pero algo pasó, algo sucedió, algo se perdió en el camino. Y esto es algo que debemos rescatar nosotros. Nosotros sabemos que fácilmente podemos abrir puertas, pero también podemos cerrar puertas con la ayuda del Señor. Y lo que está diciendo aquí el Señor es, si ustedes cumplen este papel, van a tener esa barrera de protección, van a contar con mi respaldo, van a contar con mi, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Y ese salmo está muy claro, hay que habitar bajo el abrigo. Si se sale de esa sombrilla, pues lo alcanza las pestes, las enfermedades y un sinnúmero de cosas más, ¿cierto? Entonces, número uno, Dios prometió, porque es la voluntad de Dios que su pueblo y que la humanidad sea un pueblo y una humanidad sana. Entonces algo pudo haber pasado, algo dejé de hacer, dejé de oír atentamente la voz de Jehová, dejé sigilosamente de hacer lo recto y empecé a hacer lo que a mí me parece. Empecé a hacer lo que yo creo que está bien. Empecé a hacer lo que yo creo que a mi parecer no incomoda. Y aparte de eso, dejé de guardar los mandamientos. Cuando hago eso, voy a tener, o el enemigo mejor, va a tener derecho legal sobre nosotros. Es uno de los puntos. Dos, podemos enfermarnos. ¿Sabe por qué? Porque Dios quiere mostrar su gloria en nosotros. Porque Dios quiere mostrar su poder en nosotros. Porque Dios quiere revelarse a nosotros. Entonces, hay enfermedades en las cuales el Señor permite que nos toque en algún momento. ¿Cuántos lo han tocado alguna vez, alguna enfermedad? Dígame amén. Aló. En algún momento, la Biblia dice que los vientos y las tempestades van a tocar y a golpear nuestra casa, ¿verdad? Vemos en la Biblia personas que en algún momento se enfermaron.
pero que Dios también les sanó. Dios mostró su gloria en ellos. Vemos personas en la Biblia que fueron sitiadas, que fueron perseguidas, pero que el Señor los libraba de la mano de sus enemigos. Vemos personas que tuvieron que entrar en una fosa vacía, que tuvieron que entrar en un pozo lleno de leones hambrientos, que tuvieron que entrar en un horno ardiente, pero que Dios los libró de todas esas cosas, ¿cierto? Que podíamos decir, ¿por qué el Señor no impidió que no entraran? No, era necesario que entraran. Era necesario que entrara Daniel a esa fosa llena de leones que no tenían quizás una semana sin comer. Y cuando Daniel entra allí, ¿sabe? Daniel era una persona de oración. Daniel era una persona que tenía visiones. Pero cuando Daniel entró allí, Daniel estaba en una etapa de crecimiento espiritual y también de desarrollo en su vida como uno de los grandes jueces o servidores de aquella nación y de aquel rey. Entonces vemos que cuando Daniel sale de ese pozo lleno de leones hambrientos, Daniel salió para no seguir siendo el mismo. Daniel, número 1, vio al ángel de Jehová, vio a un ángel que entró y le cerró la boca a los leones. Dígame si eso no es wow, espectacular. Que vio a un mismo ángel que llegó y le cierra la boca a unos leones hambrientos. Pero luego sale de ahí y sale para ser el jefe de todos los sátrapas. El rey lo puso por encima de todos los que gobernaban en su provincia. Salió para ser engrandecido. Y así con Sadrach, Mesach y Abednego, y así con David, y así con muchas otras personas en la Biblia. Vemos en el Nuevo Testamento cuando Pedro empezó a predicar el evangelio y por sanar a una persona que estaba coja y que era puesta en la puerta del templo, entonces fue llevado a la cárcel. Y estando Pedro en la cárcel, tiene su primera experiencia cuando viene un ángel y llega y lo saca de la cárcel, le abre las puertas. Nadie ni siquiera se dio de cuenta, estaba rodeado por guardia, pero dice que el ángel lo sacó y lo puso fuera de la cárcel y le dijo: ve y sigue predicando la palabra. Eso Pedro no lo podía entender, fue su primera experiencia. Y cuando se dio fuera dijo: yo pensé que esto era un sueño. No fue un sueño. Dios pudo haber evitado que Pedro hubiese ido a la cárcel, pero permitió que fuese a la cárcel. Entonces, lo primero, ¿por qué nos enfermamos o por qué entramos en prueba? Porque no estamos obedeciendo a Dios. Lo segundo, porque Dios quiere introducirnos para llevarnos a mejores niveles, para que la gloria de Dios sea glorificada. En una ocasión iban los discípulos con Jesús y de pronto había un ciego. Y los discípulos, en lugar de preocuparse por el ciego, para decirle: maestro, ¿por qué no sana ese ciego? Has sanado a otro ciego, hazlo con él. No, le hicieron, fue una pregunta más teológica. Le dijeron: Señor, ¿por qué motivo este hombre está ciego de nacimiento? ¿Será porque pecaron sus padres o porque pecó él? A los discípulos no les interesaba que el ciego recibiera la vista. Estaban chismoseando a ver cuál era el motivo de su ceguera. Pero Jesús les dijo: no es porque sus padres pecaron ni porque él pecó, es para que el Hijo del Hombre sea glorificado a través de su sanidad. Denle aplausos al Señor en esta hora. Amén. Para que el Hijo del Hombre fuere glorificado. Así que mira, hay testimonios tremendos de cómo el Señor sigue obrando de una manera especial, solamente para que Él sea glorificado en esta tierra por la iglesia, por su pueblo, y para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea puesto en alto. Así que dependerá de nosotros. Yo tengo que empezar a evaluarme. Bueno, mi primera parte: Señor, ¿será que yo he dejado de oír atentamente la voz de Jehová?
Será, Dios mío, empieza, júzgame, examíname, como decía el salmista, examíname, oh Dios, qué puertas tengo abiertas, qué he dejado de hacer, qué empecé a hacer mal. Señor, pruébame, júzgame, examíname. Todos los días tenemos que decirle al Señor, examíname, oh Dios, porque en el camino nos podemos desviar. El profeta dijo, si tus sendas están torcidas, haz un alto en el camino y mira hacia atrás. Y si están torcidas, ¿qué hay que hacer? Hay que enderezarlas. Y no estamos en tiempos de darnos el lujo de seguir andando por caminos desviados. No. Decía esta semana que me miraba en las noticias, decía el director de la organización de la salud, decía lo siguiente: la vacuna que se está tratando de conseguir, quizás para marzo, abril o mayo del 2021 pueda funcionar. Pero dijo algo que me dejó sonando. En su conferencia dijo, pero no estamos preparados para otra crisis o otra pandemia más fuerte que esta. ¿Saben? Ellos perciben que algo va a suceder en la tierra. Ellos saben que esto es solo el comienzo de dolores. Y Jesús lo dijo en Mateo. Esto es solo el comienzo de dolores. Vimos cadáveres por las noticias en el mundo entero. Campos blancos donde tenían que cargar los cadáveres en maquinaria pesada. Esto es solo el comienzo de dolores, pero no es el fin, dijo Jesús. Así que esta es una voz de alerta. Puede venir algo más fuerte que lo que está todavía azotando la tierra. Por eso es importante que nosotros, pongamos en obra lo que dice la palabra del Señor. Usted y yo debemos entender algo, que la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Que la voluntad de Dios es que su pueblo viva en salud, en prosperidad. Es que su pueblo sea un pueblo que esté enriquecido en todas las cosas, que prospere su alma también. Ese es el deseo de Dios. Esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad del Hijo. Y esa es la voluntad del Espíritu Santo. Por eso envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, para llevar el pecado de todos nosotros, para llevar las maldiciones de toda la humanidad, para llevar la enfermedad de todos nosotros. Dice Isaías, en su cuerpo, en su llaga, llevó toda nuestra dolencia, todas nuestras maldiciones y todas nuestras enfermedades. Yo tengo que entonces aprender los principios de Dios, y los principios de Dios están en la palabra de Dios. Aló. Algo importante que usted y yo debemos saber es que en la naturaleza de Dios está la sanidad. En la naturaleza de Dios, así como en la naturaleza del diablo es matar, robar y destruir. Eso dice Juan capítulo 10 versículo 10. Lo que estamos viendo en las calles es triste y lamentable, hermano. No estuvo bien lo que estos patrulleros hicieron. No estuvo bien. Pero tampoco puede argumentar para arremeter contra todo lo que se vio en Bogotá y en otras ciudades. Y ¿sabe qué es lo más triste y lamentable? Que son los jóvenes quienes hacen eso. Porque están llenos de ideologías extrañas. Tenemos que orar por Colombia. No deje de orar. El problema no es la pandemia. Hay algo peor que la pandemia, y es el corazón de los hombres. Y la única vacuna para eso es el Señor Jesucristo. Mientras el hombre no le dé su corazón al Señor, nada va a cambiar. ¿De dónde nacen las guerras? Dice Santiago, ¿no es de entre vosotros mismos? Por eso necesitamos con urgencia
de volvernos a la palabra. No nos acomodemos a este estilo de vida que estamos viviendo. Tenemos que estar alertas. Tenemos que mirar. Hoy hacían una reseña histórica en RCN, ¿no? Hoy 11, hacen ya 6 meses. Colombia entró en pandemia, en crisis. 6 meses decían hoy en las noticias. Y empezaron a hacer toda una reseña histórica desde por allá en la China, luego Europa, luego Ecuador, luego Colombia. Mira, en la naturaleza de Dios está que nosotros vivamos quieta y reposadamente. Por eso escuche, mientras usted no esté convencido de que Dios te quiere sanar espiritualmente, emocionalmente y físicamente, siempre habrá una duda en su mente. Y si hay duda, la fe no puede funcionar. Si hay duda, la fe no puede funcionar. Hoy hablaba con una persona esta tarde y nos contaba un testimonio y empezaba a llorar. No ha venido aquí a la iglesia, es conocido, y él entró en un problema de sus vértebras y su tendón asiático, algo así, nervio asiático. Lo cierto es que hoy nos contaba esta tarde y lloraba y decía: pastor, él pidió oración acá. Yo ya estaba en Ibagué, iba listo, tenía que ya apoyarse en un caminador, no podía caminar. Iba hacia el examen donde ya me iban a autorizar para la cirugía y era riesgosa, delicada. Tener que coger 3 discos de la columna, separarlos, colocarles platina para que el tendón asiático no molestara y pudiera liberarse. Riesgoso, no le garantizaban que caminara. Pero dice que él iba resuelto a eso, nos contaba hoy. Y pues su esposa siempre anda con él. Pero en ese momento su esposa se fue hacia adelante, entró a una cafetería primero y él iba atrás. Decía: nunca mi esposa hace eso, siempre me acompaña. No sé qué pasó en ese momento, pero en medio apareció una señora con una Biblia en su brazo, empezó a hablar conmigo, me saludó muy bien como si me conociera, me dijo que tenía, yo le dije lo que tenía. Esa mujer me dijo: voy a orar por usted. Oró por mí y luego me dijo estas palabras, me dijo: su esposa en este momento no sabe lo que está pasando aquí y no se deje operar. Esas fueron las palabras y la mujer se fue, nunca más. Él entró a la cafetería, la esposa estaba allí y le dijo a su esposa: me pasó esto y esto. Vio la mujer, dijo: ¿cuál mujer? No he visto a nadie. Yo le dije: fue un ángel de Dios. Los ángeles toman figuras de hombre. Y sabe una cosa, no se dejó operar. Y ya hoy no está perfectamente que puede correr, pero al menos ya camina, ya no usa caminador, ya no usa bastón, ya poco a poco se está recuperando. Amén. Mira, yo le digo algo, lo que le estoy diciendo aquí: mientras usted no esté convencido que Dios lo puede sanar, nada va a pasar. Los que me ven allá en las redes sociales, mientras usted no esté convencido que Dios lo puede sanar, nada va a pasar. Algo que esta mujer le dijo: tienes que tener fe, tienes que creer. Si hay algo que nosotros debemos aprender es a creer. La fe es importante para que el milagro se active. Así que no olvide esto, porque ya voy a terminar. En la voluntad de Dios está que tú vivas bajo la sanidad física, emocional y espiritual. En la voluntad de Dios está que tú tengas salud.
como también que tengas sanidad de tu alma. Que no vivas en amargura, que no vivas en resentimiento, que no vivas en la soledad, que no cargues más rencor, que tu alma esté liberada de los pleitos, de la contienda, de las disensiones, pero que también tu economía sea liberada de la miseria, de la ruina y de la escasez. Por eso usted debe saber muy bien lo que Dios le dijo al pueblo de Israel. Pero luego en Números, en el capítulo 23, versículo 29. Números capítulo 23, versículo 29. Dios vuelve a decirle lo siguiente al pueblo de Israel. Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará. Habló, no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos dicen amén? Dale aplausos al Señor en esta hora. Mira, este pasaje habla de un profeta pagano llamado Balaam, que un rey llamado Balaam le pagó cualquier cantidad de dinero para que este profeta pagano maldijera al pueblo de Israel. Este rey Balaam sabía que el pueblo de Dios nadie le podía hacer frente. Él sabía todo lo que había pasado con sus antecesores. Él sabía lo que había pasado allí en Jericó. Él sabía cómo habían cruzado ese río Jordán. Así que este rey Balaam dijo, no puedo enfrentarlos, tengo que hacer algo. Así que buscó al profeta Balaam y le dijo, le pago cualquier cantidad de dinero con tal de que tú maldigas a este pueblo. Pero dice que Balaam, en desobediencia a Dios, porque Dios le dijo que no lo hiciera, mas sin embargo Balaam, por amar el dinero, se fue a maldecir al pueblo. Y a sorpresa, que mire lo que dice el texto: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, no hará. Habló, no lo ejecutará. He aquí he recibido orden. Balaam, el profeta malo y perverso, había recibido orden de Dios de bendecirlo. Él dio orden de bendición y no podré revocarla. Cuando Dios da la orden de bendecirlo, ni el hechicero, ni el diablo, ni el vecino, ni el que se levante contra ti podrá hacerle frente, podrá hacerle daño, ni siquiera la muerte, porque el Señor dijo y Él hará. Él dio la orden de bendecirle y no podemos ser maldecidos. Así que escuche, tenemos promesa de Dios para nosotros, pero también cuídate, vive la palabra, vive los mandamientos, vive bajo la ley. Hablo no la ley del antiguo pacto, hablo la ley de Dios, su palabra. Sometámonos a Él y Él nos engrandecerá en su tiempo. La Biblia dice, humillados delante del Señor y Él nos exaltará. Termino diciéndoles esto, mire, en Marcos capítulo 1, versículo 40 y versículo 42. Marcos capítulo 1, versículo 40 y 42. Encontramos allí un acontecimiento ahora a través de nuestro Señor Jesucristo. Marcos capítulo 1, versículo 40 dice, vino a él un leproso, rogándole e hincando la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Cómo le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Versículo 41. ¿Qué dice el texto? Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Si quieres, puedes limpiarme. Era leproso, no se podía tocar, era contagioso. Si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, siendo Dios,
rompió todos los paradigmas, rompió todas las reglas establecidas para el leproso y para el no leproso, y le puso la mano y lo tocó y le dijo: quiero. Y luego le ordenó: sé limpio. ¿Qué quiere el Señor? Que usted sea limpio, que usted sea sano. ¿Qué quiere el Señor? Que haya paz en tu casa. ¿Qué quiere el Señor? Que usted viva bajo la palabra, bajo los principios. ¿Qué quiere el Señor? Que la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre caminen de la mano contigo.